ir allá a su clase hoy, gloria al Señor. Yo les invito en esta tarde, gloria al nombre del Señor, a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 31. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Marcos, capítulo 3, versículo 31. Gloria a Jesús. ¿Se llama? Amén, 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 hermanos. Amén. Bien, leemos la Biblia en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así en su letra: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermana, mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué palabra de Dios, amén. Padre, danos sabiduría en tu palabra en esta tarde, en este mensaje que vamos a predicar aquí, Señor, para los que estamos aquí en Monte de los Olivos y para los que nos van a ver, Señor, en vivo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Como ustedes pueden ver, el tema está ahí en las pantallas: la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Sí, amén? Es importante que ustedes, iglesia, hermanos, que están sentados ahí en esas sillas, se den cuenta de la importancia y el privilegio que tienen ustedes de ser hijos de Dios, de ser hijos de Cristo, los que hacen la voluntad de Dios. Es un privilegio muy grande cuando Jesús, a través de su palabra, nos está enseñando cada día a ser buenas personas, a alabar su nombre, a honrarle, a glorificarle, a vivir para Dios. Y qué importante usted, hermano, que usted que está sentado ahí en esta tarde escuchando el mensaje de Dios. Es tan importante que cuando estuve leyendo esta porción bíblica, cuando leemos esta palabra detenidamente y vamos a ver lo que pasó aquí en este pasaje, nos damos cuenta, hermano, de la importancia que tiene la gente para Jesús, y especialmente aquellos que han recibido su nombre, aquellos que hacen su voluntad, aquellos que le aman. Aquí en esta porción cualquiera literalmente no podía entender a Dios. La manera, la forma en que ocurrió este acontecimiento ahí, un poco pequeño, pero con un gran sentido espiritual en nuestra vida. Lo que significamos para Jesús, lo que significa escuchar la palabra de Dios, escuchar la enseñanza, estar sentado a los pies del Maestro para escuchar lo que Él tiene para con nosotros. Y vemos que es tan importante que cualquiera puede decir: bueno, pero no fue importante para el Señor su madre y su familia. Claro que es importante para Jesús su familia y su madre, sus hermanos. Pero en este pasaje que leímos ahí, nos damos cuenta nosotros cómo Dios hace una diferencia. Porque cualquiera puede decir ahí, bueno, ¿y qué pasó aquí cuando llegó cierta persona y le dio aviso a Jesús que estaba enseñando el reino de Dios? Y llegó a darle esta palabra, le dice: el Señor, le dice, te busca a tu mamá y tus hermanos están allá afuera ahí. Y yo cuando voy al pasaje, yo digo, esto es algo muy especial que toca mi corazón. Porque saben que María es una mujer de Dios, ni siquiera es una madre que no le tiene temor a Dios, ni siquiera es una madre que ha entendido el propósito de Dios y que es la bendición que tuvo de ser el instrumento de Dios para que naciera Jesús. Así es que María está llena de Dios, María es una mujer de Dios. Sus hermanos también son hombres de Dios, los hermanos del Señor Jesús son hombres de Dios. No se olvide que Jesús
tiene hermanos y hermanas, la Biblia lo dice. Tuvo una familia después de que María concebió a Cristo antes de su virginidad. Es la palabra del Señor que pues José se juntó con María y luego tuvieron familia. Dice que Jesús tiene medio hermanos a través de su mamá, y con José tuvieron hermanos. Entonces aquí aparecen los hermanos, han buscado al Señor y son tan importantes, hermanos, la gente que escucha la palabra de Dios y que hace la voluntad de Dios, que Jesús se atreve en esta porción bíblica a decir: ¿quién me busca? Tu madre y tus hermanos. Y viendo a la multitud y viendo a los que estaban ahí oyendo la palabra del reino de Dios, le dice de esta manera: estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Oh, qué palabra de Dios, hermano. Qué palabra de Dios. Qué importante, amén, lo que el Señor hace, esa diferencia en ese momento. Y es que tiene que abrir los ojos del entendimiento muchas veces a nosotros para entender y para comprender la importancia de la enseñanza de Cristo, de la palabra de Dios, del reino de Dios. Es que esta porción bíblica cualquiera la puede tomar desde otro punto de vista, y cualquiera puede decir: bueno, pero ¿qué pasó que Jesús ahí no salió y dejó el privilegio que tiene delante del Padre de enseñar el reino de Dios? Y le dice a la multitud: pues ¿saben qué? Hoy estoy ocupado, hoy no puedo. O Señor, bueno, si yo hubiera dicho ahí en ese momento, hubiera hablado de otra manera. Pero dice la Biblia que viendo a la multitud y viendo a los discípulos, los voltea a ver y le dice: mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces yo me doy cuenta que en el reino de Dios, hermano, es importante ahora nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque si Jesucristo en esta porción bíblica habla de esta manera, ¿cuánto más nosotros tenemos que dejar algunas situaciones para servirle a Dios? ¿Qué es importante? ¿Qué es más importante para usted en su vida? Pues para Cristo en ese momento le interesó más a Él la gente, enseñar el reino de Dios, dar a conocer a su Padre, que lo que podían decir mucho con respecto a su familia. Así de que él dice, así de que y cuando yo voy a la porción y yo veo, bueno, digo yo, si María hubiese sido una mujer que no hubiese sido cristiana, o que no hubiese sido una mujer de Dios con sus hermanos, pues cualquiera lo podía entender. Pero siendo María una mujer de Dios y sus hermanos hombres de Dios, Jesús se atreve a decir esto: la importancia que tiene para él el ministerio y la importancia que tiene para él la enseñanza, que la gente conozca. Así de que, mi amado hermana y hermana, ahora tú tienes que estar dispuesto a dejar cualquier cosa para servir a ese Cristo que de esta manera lo hace, y lo hizo por ti, y lo hizo por mí hoy también. Amén. No puedo, pastor, no, esto es un poquito complicado para mí, mi familia. Bueno, aquí Jesucristo le interesa el reino de Dios y le interesa más lo que está haciendo. No es que la Biblia diga ahí que el Señor no ama a su familia. Claro, Jesús ama a su familia, ama a su madre y ama a sus hermanos. Pero en esta oportunidad, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando los que estaban sentados alrededor de él, he aquí mi madre y mis hermanos. Aleluya. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. ¿Cuánto le da en esta hora? Dice la Biblia en 1 Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos alaban al Señor? Aún para pedir hay que aceptar la voluntad de Dios. Aún para pedir. Ahora, yo cuando voy a la Biblia, la palabra de Dios, me doy cuenta que muchas veces hay una diferencia un poco marcada entre lo que significa someterse a la voluntad de Dios y lo que significa aceptar la voluntad de Dios. Porque muchos cristianos se someten a la voluntad de Dios, pero lo hacen como porque se los imponen, pero no lo hacen por gracia, por amor de Dios. En otras palabras, no aceptan la voluntad de Dios. Jesucristo aceptó la voluntad del Padre. ¿Cuántos saben eso? Él aceptó la voluntad del Padre cuando Él va a morir y cuando Él está orando, como grandes gotas de sudor caen sobre el suelo, y Él acepta y dice: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Así que hubo algo bien marcado
marcado en la vida de Jesús es que Jesús siempre aceptó la voluntad de su Padre. Y hoy en día nosotros como iglesia tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Jesús en nuestra vida. Así es. En otras palabras, no nos queda un camino para atrás. No nos queda otra salida más que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí aceptan la voluntad de Jesús? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando yo voy a la palabra de Dios, no solamente en esta porción, porque en esta tarde, les tengo noticias en esta tarde. Si queremos bendiciones, si queremos vida eterna, por muy duro que nos parezca, hay que hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y hasta el más mínimo detalle que Dios te pida, tienes que ponerlos por obra si quieres hacer tu salvación. Porque a veces en la vida son esos mínimos detalles, son esas cosas pequeñas que nos quitan las bendiciones para servir al Señor. Porque no las ponemos nosotros, hermanos, en práctica. Porque no las ponemos nosotros, hermanos, en evidencia. Y cuando Dios se decide, hermano, salvar a Noé del diluvio, Dios le dice a Noé, vas a hacer un arca. Pero no vas a hacer un arca como tú quieras, Noé. ¿Saben que Dios decidió destruir esa generación primera? Y el Señor le dijo a Noé, vas a hacer un arca, pero lo que vas a hacer con ella, lo vas a hacer conforme a lo que yo te dé. Entonces vemos nosotros que Noé es muy detallista con respecto a las medidas, con respecto a lo que Dios le dijo cómo la hiciera, y todo lo que Dios le dijo a él que lo hiciera, él lo hizo. ¿Sabe por qué Noé hizo esto? Porque Noé estaba convencido de que Dios iba a hacer lo que él había hecho que iba a hacer. Y si Noé no hacía las cosas conforme a Dios le había mandado, posiblemente Noé iba a tener problemas en el día del juicio, o en el día de que Dios derramase sobre la tierra lluvia, que la Biblia dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos y bueno, se perdió toda esa creación, pero él está preparado. Así que cuando Noé va a construir su arca, es muy detallista en cada detalle que Dios le da con respecto al arca. Dios le da medidas específicas y Noé no dice, bueno, yo creo que Dios me dijo que hiciera un arca así, pero yo la voy a hacer mejor así porque creo que lo que Dios me está poniendo es mucho trabajo y esto es fe, porque se puso a construir esa arca en un tiempo donde no había llovido sobre la tierra. Y eso es fe, cualquiera puede ser una burla para lo que él estaba haciendo, pero él estaba seguro de que Dios le había hablado una palabra. Y si en el tiempo futuro él no quería problemas con el arca, tenía que ser preparado desde un principio. ¿Saben? Si nosotros no queremos ningún problema en el día del rapto de la iglesia, pues hay que preparar nuestra vida en cada más mínimo detalle de lo que Dios cabe en la Biblia. Pero sé que por un pequeño detalle nosotros nos podemos quedar, nos podemos ser partícipes de la bendición más grande que Dios tiene, llamado el rapto de la iglesia. Amén. Donde Dios un día vendrá y tomará a toda la iglesia desde todos los confines de la tierra para llevársela con él por 7 años y después venir a reinar en la tierra por 1000 años. Eso está en la Biblia, eso es bíblico, esa es doctrina bíblica. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que por eso Pablo dice, nosotros no precederemos a los que durmieron, no los vamos a adelantar a los que durmieron, a los que descansan en el Señor, porque Dios mismo con trompeta de Dios, con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Así que hay que tener cuidado con lo que Dios nos está hablando hoy en día, porque cuando comenzaron las aguas a llenar, ya pues Noé estaba seguro de lo que Dios le había hablado. Así que él comenzó a construir una arca y la hizo de la siguiente manera. Esa es la palabra del Señor. Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser. Génesis 6:13 en adelante. Pues por causa de ello la tierra está llena de violencia. Yo lo destruiré junto a la tierra. Hazte un arca de madera de gofer primeramente la madera. No, le voy a poner de otra manera, no de gofer. Quizás era algo más referente al agua, con aposentos en ella. Cúbrela con brea por dentro y por fuera. Qué difícil ha de haber sido para Noé cubrir un arca por dentro y por fuera con brea, para que el agua no se introduzca en el momento difícil. Hazla de madera, de longitud será 135 metros de anchura, será de 22 y medio metros de altura y de 13 metros y medio metros. Hazla con una ventana, termínala a medio metro de la altura, desde la parte de arriba
por su costado a la puerta del arca, y hazle un piso inferior, un segundo y un tercer piso. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Por eso es que cuando comenzó a llover sobre la tierra, Noé estaba tranquilo, ya estaba en el arca y no había ningún problema. En otras palabras, el arca no tuvo ningún problema, porque él había preparado todo lo que Dios le había hablado. Entonces en esta tarde el mensaje es: hay que hacer la voluntad de Dios. Por muy duro que te toque, hay que hacer la voluntad de Dios. Es complicado hacer la voluntad de Dios, pero Dios nos va a ayudar a hacer la voluntad del Señor. Aleluya. El tabernáculo de Moisés, cuando el pueblo de Israel iba a la tierra de Canaán, el tabernáculo representa la presencia de Dios. Donde Dios se movía, el tabernáculo tenía que ir. Y había dirección del tabernáculo. Pero cuando yo estuve leyendo y corriendo bien cerca del tabernáculo que Moisés hizo para llevar al pueblo de Israel al otro lado, me di cuenta de que Dios le dio a Moisés también una serie de requisitos, una serie de palabras para que él las cumpliera con respecto al tabernáculo. Y usted va a decir: ¿pero qué cuesta hacer una caja y luego meter ahí y luego vámonos? Eso no cuesta nada. Pero Dios le dio instrucciones a él. Y cuando yo estuve viendo la historia de Moisés, me di cuenta por qué Dios le dio instrucciones tan específicas a Moisés con respecto al tabernáculo. Y que el Señor le habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión. Dice la palabra del Señor que y pondrás el arca, le dijo. Ahí está en Éxodo 40. Harás que se levante el tabernáculo de reunión y pondrás el arca, el testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa, la pondrás en orden, meterás también el candelero, lo encenderás, sus lámparas, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, la cortina de frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás en el altar el holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente en el tabernáculo de reunión y el altar que está en ella pondrás agua. Así de que Moisés comienza a hacer cada detalle de esto que Dios le había entregado. Él comenzó a hacer tal como Dios le dijo ahí. Luego lo pondrás enfrente del tabernáculo de reunión y finalmente pondrás el atrio alrededor de la cortina de la entrada. Tomarás entonces el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo. Todo lo que está en él lo vas a santificar. Los utensilios será llamado santo. Ungirás también el altar del holocausto. Todos los utensilios santificarás el altar y será el altar santísimo. De igual manera ungirás la fuente de la base y santificarás. Pero me llama la atención el versículo 12 del Éxodo 40, porque le digo: luego llevarás a Aarón a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y en el versículo 3 harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y lo ungirá y consagrará para que sea mi sacerdote. Pero mire qué detalle, cómo Moisés oyó la voz de Dios. Versículo 16: Moisés hizo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Te imaginas que Dios nos da una vida a nosotros de detalles de cómo amarle, de cómo servirle? Y esas pequeñas cosas que dejamos nosotros como que no son importantes para Dios, son las que a veces Dios, hermano, toma en cuenta para que nosotros sigamos adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? Y les voy a decir eso: ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Cuando yo leí esta historia bíblica, yo dije: bueno, pero que Dios tuvo que darle a Moisés tantas referencias con respecto a este tabernáculo. Y saben que Dios lo único que anda viendo a veces en nosotros son las que nosotros le obedezcamos al Señor. Y por eso es que Dios a veces pone este montón de cosas así, a veces un poco complicadas, para ver si nosotros intentamos obedecer al Señor. A ver si nosotros decimos: bueno, esto lo veo un poco como enredado, pero vamos a tratar de desenredar este nudo. Vamos a empezar a obrar lo que Dios va a hacer con nuestra vida, con el nombre del Señor. Hay gente que Dios le habla con la palabra, y cuando Dios nos habla con la palabra, no tiene que ser sabio, no tiene que entender. En estos días yo le hablaba con un hermano que me daba una palabra de Dios, porque estoy esperando que esa palabra en cualquier momento se va a venir a cumplir, y yo estoy preparado para presentar defensa. Yo le digo a la pastora: Dios usa a un hermano, usa a otro hermano, le da una palabra con respecto a mí, y digo yo: estoy preparado para presentar defensa cuando alguien venga.
Porque Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que no nos va a dejar por la deriva, que el enemigo nos va a sorprender. Dios a nosotros nos habla. Si no te habla por sueño, te habla por un hermano, te habla por el pastor, te habla por tu familia, por tu jefe. Bueno, Dios usa, en la Biblia Dios usó hasta animales para hablar al hombre, pues. Dios usó un gallo para hablarle al apóstol Pedro. Dios usó una burra para hablarle a Balaam. Dios usó una ballena para hablarle al profeta Jonás. Hay gente que Dios siempre nos va a hablar a nosotros en alguna u otra manera. Entonces yo veo aquí en la palabra de Dios por qué Dios está diciéndole a Moisés acerca del tabernáculo todo lo que él quiere con respecto al tabernáculo. Es para ver si hay un pueblo que después le va a obedecer, porque Dios se va a manifestar en el tabernáculo. Y cuando Dios se va a manifestar en el tabernáculo, Dios quiere obediencia, porque Dios no se puede manifestar sino a través de la obediencia. Cuando cada mínimo detalle que hacemos en la vida, eso tiene, hermano, tiene consecuencias o tiene una reacción. Cada cosa que nosotros hacemos en la vida significa algo. Y aquí nosotros vemos en la palabra de Dios que Moisés lo hace tal como Jehová le dijo. Dice la Biblia, y el escritor al Éxodo, Moisés es muy claro, dice, e hizo Moisés exactamente como Jehová, conforme a Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué significa esto? Bueno, vemos que el tabernáculo está bien hecho y diseñado, porque más adelante, hermano, mire, si de aquí hay una buena doctrina, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo del otro lado para que funcionen las cosas? Tiene que haber una obediencia del otro lado. De aquí hay una buena doctrina y allá tiene que haber una obediencia. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés hace el tabernáculo conforme Dios le dijo, porque Moisés dice, Dios me está diciendo que haga esto porque Dios va a hacer algo más adelante, pero está esperando que el pueblo después va a obedecer. Y claro que el pueblo después va a obedecer al Señor. Y ahora la gente no se va a mover solo por moverse como loco. Ahora la gente va rumbo con una dirección. ¿Y cuál es la dirección que la gente necesita en sus vidas en este momento para llegar a Canaán? Es la nube. La nube es la dirección de Dios, es la gloria de Dios. Así que cuando la nube se mueve, el pueblo se mueve. Si la nube se para, el pueblo se para. Y esa es la dirección que Dios le da a Moisés con respecto al tabernáculo, porque Dios primeramente ve que hay algo bien hecho y dice Dios, ahora me voy a glorificar, ahora voy a enviar al pueblo y ahora el pueblo va a comenzar a obedecer. Y usted me llama la atención porque cuando Israel obedecía, Dios se glorificaba. Cuando Israel no obedecía, Dios los castigaba y los ponía en manos de sus enemigos. Y hoy en día estamos viviendo la misma situación. Hacer la voluntad de Dios es todo lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que es muy sencillo el evangelio. Sí, es muy sencillo. ¿Cómo así? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la gracia del Espíritu Santo, tenemos la sabiduría de lo alto, no estamos solos. O sea que Dios nos ha dejado la Biblia. Hermanos, si nos hubiera tocado vivir en un tiempo en la historia donde no tuviéramos nada que agarrar para servir a Dios, fuera muy complicado. Pero hoy en día tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta casa? El Señor habló a Moisés y le dijo, le voy a leer aquí lo que pasó cuando en el tabernáculo. Números 9, 15, 23. El día que el tabernáculo fue elegido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Jehová había llegado al tabernáculo. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche. La apariencia del fuego cubría el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían en el lugar donde la nube se paraba. Allí los hijos de Israel se paraban. Esa se llama dirección de Dios. Esa se llama voluntad de Dios. La nube se levantaba, el pueblo agarraba la nube. La nube se paraba, el pueblo se paraba nuevamente. Hoy en día como que al contrario. Hoy en día se levanta la nube, la gente se queda sentada. ¿Cuánto alaban a Dios? Se mueve la nube,
repente se va. O sea, como que lo hacemos hoy como al revés. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Pero este pueblo de Israel, dice aquí la palabra, que cuando alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Esto se llama dirección de Dios. Porque hoy en día nosotros no estamos acostumbrados a caminar sobre la nube de Jehová, del Espíritu Santo, sino que nosotros estamos muchas veces acostumbrados a caminar bajo nuestra voluntad. No le preguntamos a Dios, Señor, ¿y es tu voluntad que haga esto, Señor? ¿Qué es tu voluntad, Señor? La voluntad de Dios a veces, hermano, duele, pero solo Dios sabe cuando Él nos da la voluntad. Así es, amén. Nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, ¿por qué me metes en esto? ¿Por qué, Señor? Si Él sabe lo que está haciendo. Hay gente que por muy difícil que sea el proceso, la voluntad de Dios es lo que más cuenta. Y Dios se alegra con todos aquellos que hagan su voluntad. Amén. Entonces aquí vemos el pueblo de Israel. Y mire que este versículo a mí me tocó. Prepárese ahí, agárrese ahí. Cuando lea este versículo, que es lo más importante. En el versículo 19. Cuando la nube se tenía sobre el tabernáculo, muchos días entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Esa es obediencia a Dios, mire, ¿ve? Esa es obediencia a Dios. Eso se llama voluntad de Dios. Hasta que Dios no me dé una señal, hasta que Dios no me dirija, yo no me muevo. Pero hoy en día, hermanos, vemos muchos cristianos, hermanos, viviendo en un completo desorden en el evangelio. Y ese es el problema. Entonces el pueblo de Israel aquí no es un pueblo desordenado, es un pueblo muy ordenado. Ellos están esperando la dirección de la nube. Y es necesario que nosotros aprendamos, hermano, a aprender de la dirección de Dios. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días el mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Le dan ese aplauso al Rey en esta tarde, ¿sí? Qué bonito es, hermano, hacer la voluntad de Dios. Sí, eso es algo muy especial, hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermano, va por encima de todo. Y cuando yo veo en la Biblia lo que Dios nos pide a nosotros para hacer la voluntad, yo veo que es mínimo lo que Dios nos demanda a nosotros, comparado a lo que Dios hizo con aquellos grandes hombres de Dios en los tiempos pasados. En la escritura, en los tiempos pasados, Dios hizo cosas grandes y poderosas con muchos siervos y con muchas siervas. ¿Te imaginas tú lo que pasa, por ejemplo, en la vida de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, tráeme a tu único hijo para sacrificarlo? Oh, esto parece como contrario a la vida secular, a lo que piensa el hombre natural. Esto parece contrario. Que Dios le pueda pedir a Abraham y que le pueda decir a Abraham, tráeme tu único hijo y ofrécelo en holocausto, sacrificio. Cuando sabemos que en el tiempo antiguo los únicos sacrificios era para animales, era lo que Dios estaba estipulando allí. Pero ahora viene Dios que le dice, ahora te voy a probar. Porque un animalito cualquiera lo podía poner en el sacrificio. Pero dice Dios, ahora voy a ir más de un animal. Ahora te voy a pedir a tu hijo. Y el mismo Dios se hace responsable de lo que Él habla y de lo que Él dice, porque el mismo Dios, porque Dios es un Dios que Él lo que habla, Él lo promete, y es un Dios serio, es un Dios responsable. Él mismo dice, yo mismo también me voy a comprometer de dar también a mi hijo también para que muera por ustedes. ¿Te imaginas que Dios, hermano, es un Dios serio? No, yo voy a hacer una como simulación ahí de que Cristo, de que mi hijo va a morir, pero no va a morir. No, la Biblia habla literalmente, Jesús murió en la cruz del Calvario. Esa doctrina de la iglesia, Jesús murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó y se sentó a la diestra de Dios, y Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¡Qué
Dios. Entonces te imaginas la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Cristo. Cuando está Él orando, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, Señor, la tuya. Y el Padre dice, pues mi voluntad es que vas a tener que morir. Si el mismo Jesucristo habla estas palabras, ¿cuánto menos nosotros ahora podemos decir con respecto a la voluntad de Dios? Señor, para mí esto está muy complicado, esto es muy difícil, pero Señor, yo acepto tu voluntad. Es que la voluntad de Dios no cualquiera la quiere aceptar. Hay mucha gente que quiere cambiar su vida, pero no quieren aceptar la voluntad de Dios. Y es imposible que tú le puedas pedir al Señor algo cuando tú no estás responsabilizado a hacer algo en el Señor. Si tú quieres que tu vida cambie, tú tienes que entregarle tu corazón al Señor y entregarle tu voluntad al Señor. Porque inmediatamente desde que nosotros somos cristianos, hemos entregado la voluntad a las manos del Señor. Y ahora no gobernamos nosotros, nos gobierna Dios, nos gobierna Cristo. Así que el problema del ser humano es entregar la voluntad de Dios. Entregar la voluntad de Dios es el problema, todo el problema del ser humano. Todo el mundo quiere cambiar, pero todo el mundo quiere entregar su voluntad. Y no funciona. En la matemática la matemática es algo práctico. 2 más 2 son 4 y 10 más 10 son 20. En el reino de Dios las cosas también se dan cuando se ponen en obra, cuando se le cree a Dios, cuando se pone una decisión y cuando estamos dispuestos a creer que Dios es capaz. Y no hay que cuestionar a Dios, solamente hay que creer y obedecer, y Dios sabe lo que va a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque si ahora se pone a cuestionar. Mire, cuando Pedro caminó por las aguas, si Pedro se pone así, dice Pedro, ay, qué lado, me hundo, no. Si Pedro va con esa mística, y se dice, paren el agua, camina Pedro, eres tu maestro, si eres tu maestro, manda que yo vaya también. Soy yo, ven. Pero como un niño inocente, como un niño que todo lo cree, simplemente dice, yo voy del maestro, y sale caminando por esa agua. ¿Cuántos alaban a Dios? Caminando por las aguas. Pedro caminó por las aguas, tú no lo sabías, caminó en el agua. Ay, pastor, pero se hundió, pero Cristo lo salvó. Y dice que el evangelio solo caminamos, aleluya. ¿Cuánta gente yo estoy viendo en estos últimos tiempos? El hombre, hermano, cuando quiere cambiar su vida, tiene que hacerlo porque hay una culpa de pecado en su corazón. Ahí yo creo que en el evangelio es un verdadero evangelio. ¿Sabes cuál es el verdadero gozo del cristiano? O la verdadera felicidad del cristiano, o la verdadera felicidad del ser humano. Cuando somos felices y no tenemos nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted quiere saber la verdadera felicidad de Dios, usted no tiene nada y usted es feliz. Esa es la verdadera felicidad que no tiene precio en el Señor. Porque en el momento que cualquiera tiene, que cualquiera, pero cuando Dios pide, como digo hermano, es que Dios nos quiere bendecir. Y Abraham, que la Biblia lo dice muy claramente, es el padre de la fe. ¿Te imaginas el padre de la fe? Y dice la Biblia que nosotros que no somos ricos en fe. En fe somos ricos. ¿Cuántos aquí son ricos en fe? Y un rico en fe, todo lo que pida tiene que venir conforme a la voluntad de Dios. Con el nombre del Señor. Y hay que pedirlo no dudando. Yo me alegro y yo verdaderamente bueno, ya tenemos, vamos a cumplir años de ministerio y todo lo que hay en esta iglesia es por pura fe. Pura fe. Y yo me alegro en el evangelio, que yo me alegra muchas veces que sea así. Porque muchas veces la gente, pues, cuando tú haces algo en tu obra y tú cuentas con lo que tienes, eso no es fe. Pero vivir por fe es esto que hacemos nosotros aquí en Monte de los Olivos. Vivimos por fe. ¿Cuántos cristianos viven por fe? El cristiano vive por fe. Aleluya, en el nombre del Señor. Creyendo de que Dios es un Dios, hermano, que suple. Porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos, hermanos, estemos bien. ¿Cuántos alaban a Dios? La voluntad de Dios es que usted esté sano, sana. No es que no esté enfermo. Esa es la voluntad de Dios.
ay, ¿cómo estoy con esta mi enfermedad? Pues es que hay algunos que hasta títulos le ponen de propiedad. La enfermedad no es suya. La enfermedad Jesús se la llevó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay gente que no hay que creer. Enfermedad, tú no eres de este cuerpo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Vete. Ábrele, hermano. Ábrele. ¿No ves que la Biblia nos habla que Jesucristo nos ha dado poder para echarle, dice que nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones? Amén, hermano. Nada nos dañará, dice la Biblia. En el nombre del Señor. Yo me he enviado cristianos que todavía creen que les han hecho mal. Alguien me ha hecho mal. Mira, la sangre de Cristo no permite que nada te suceda, hombre. La sangre de Cristo te cubre, no creas eso. Oh, me están haciendo mal. No me están haciendo mal. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y la sangre de Cristo no permite que el demonio haga efecto en tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Bueno, Señor, la sangre de Cristo a nosotros nos ha hecho hermanos nuevos y nos ha hecho como hijos de identidad, hermano, y de propósito. Pero aquí vemos en la palabra del Señor ¿cuál fue la bendición que le dio? Bueno, la bendición que le dio fue que una nación grande. Nosotros a veces decimos, ay, pero yo ¿qué Dios conmigo? No creemos, porque es demasiado complicado la fe de creerle a Dios. Si la Biblia dice que el Señor le llamó a Abraham, y le dijo a Abraham, lo sacó afuera, le dijo a Abraham, le dijo, mira para arriba, para los cielos, cuéntame las estrellas. Ay, me imagino yo a Abraham, como Dios le dijo, cuéntame las estrellas. Y comenzó Abraham ahí, 1, 2, 3, 4, no me canso, Señor. No la puedo contar, Señor, me canso. Así será tu descendencia, le digo. Y ya usted ve hoy en día toda la cristiandad, hijos de Abraham. Por una palabra, Dios no va a hacer algo más allá de lo que nosotros podemos sobre que lo que nosotros podemos vivir. La Biblia dice muy claramente que Dios no pone carga que no puede llevar. Toda carga que llevamos es porque Dios sabe que la podemos soportar y que podemos hacer su voluntad en el nombre del Señor. Toda carga que nosotros Dios nos ha puesto tiene que tener un propósito a nombre del Señor. Y de ese día para allá, por cuanto no me negaste a tu único hijo, ahora te bendeciré. Y lo marcó para siempre. Allá nació un hijo un poco rebelde, el engañador, el suplantador, y por esa palabra que le dio, ahora Jacob tiene un cambio de actitud, cambio de vida. Su otro Isaac, porque Dios es el Dios que hace cosas de donde no hay, para demostrarle al hombre de que el poder y la gloria es de Dios. Si usted ve en la Biblia, Dios siempre hizo cosas imposibles para que el hombre no se glorifique y el hombre diga, esto lo hago por mí mismo. Lo hacemos porque Dios va delante de nosotros. Y no podemos cambiar ninguna situación nosotros. No podemos hacer nada nosotros si Dios no lo permite, mi hermano. A veces que necesitamos ponernos en la voluntad de Dios, aunque las cosas sean contrarias, aunque los pecados sean contrarios. Señor, no mi voluntad, Señor, pero la tuya, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y ahí ustedes pueden ver que toda esta genealogía de conquista, toda esta gente, aleluya, que Dios les habló estas palabras que marcaron su corazón, tenía que ser gente que habían entendido cuál era la voluntad de Dios. Ahora viene Josué y agarra el pueblo, aquel pueblo que murió en aquel desierto por 40 años, y que ahora ese pueblo ya había muerto porque no habían hecho la voluntad de Dios, y como no hicieron la voluntad de Dios, pues tuvieron que morir todos en un desierto. Ese es el problema, no hacer la voluntad de Dios. La muerte eterna está esperando al ser humano si no se hace la voluntad de Dios. Entonces este pueblo que no hizo la voluntad de Dios, todos murieron, pero ahora hay alguien que sabe y sabe las consecuencias, y llama a toda aquella juventud y dice, miren, vuestros padres hicieron esto, pero ahora ustedes van a heredar una tierra, y una nueva juventud, una nueva gente. Ahora, hermano, comienza, y ahora a través de un hombre que sabe cuál es la voluntad de Dios, tiene poder para decir al pueblo, miren, vamos a conquistar ahora vamos a entrar a la tierra de Dios. Y hay obstáculos, están los muros de Jericó. Primeramente, la primera barrera que hay para entrar a la tierra prometida es Jericó, los muros.
¿Cómo se acuerda la vez pasada que la pastora predicó acerca de los muros de Jericó? Yo bendiga amén a los que le dieron vuelta a la iglesia, simbolizando amén de que los muros se caían. Y yo bendiga amén a todos los que dieron la vuelta y todavía están aquí. Amén. Porque si yo veo el video, veo un montón que dieron vuelta que ya no están aquí. Pero yo bendiga a todos los que están aquí, con el nombre del Señor, todavía honrando y glorificando el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué privilegio más grande. Y ahora Josué va a entrar a la tierra y ahora Josué va a hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios es donde se abren, hermano, las oportunidades, hermano. En la voluntad de Dios es donde Dios, hermano, se glorifica. Porque cuando hay voluntad de Dios para hacer algo, Señor, vamos a conquistar, porque tú lo dices. Ya Josué se estaba un poco como desanimando, pues la palabra de Dios lo fortalece. La palabra de Dios es que le dice: mira, Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Qué bendición más grande. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y el mismo pueblo reconoce que Josué es un hombre de Dios. El mismo pueblo reconoce que está ungido. Y el mismo pueblo se compromete con Josué. Le dijo: Josué, vamos a estar contigo. Solamente le dijo que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. Pero ¿cómo Josué no iba a ser un hombre de Dios si Josué había aprendido en la mejor escuela, en la escuela de la práctica, en la escuela de la obediencia, en la escuela de ver que muchos te revelan, pero yo no me revelo contra ti, Jehová? O sea, Josué y Caleb son los únicos que saben de la tierra prometida y son los únicos sobrevivientes. Y solo la gente sobreviviente es la gente que puede tener testimonio delante de Dios, de que el Dios que servimos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que lo que habla lo cumple y lo promete. Gloria al nombre de Cristo. Todos murieron, pero Josué y Caleb estaban vivos. Entonces, como el que está vivo tiene evidencia, tiene testimonio de Dios, ahora vamos a cruzar. Hay que dejar el pasado, hay que dejar la rebeldía. Ahora vamos a entrar a la tierra prometida. Y más que Dios le habla, y en el capítulo 1 Josué le dice: mire, solamente le digo: esfuérzate, sé muy valiente para poner por obra la palabra que hace allá. Y como estuve con usted, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y 3 veces le dice ahí en ese capítulo: ahí, esfuérzate, sé valiente. Amén. No tengas miedo. Así que los enemigos de Israel se cuiden y todo allá. En el pueblo de Israel, ¿saben que el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel es el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel siempre el tabernáculo iba adelante, la gloria de Dios se manifestaba? Es más, los enemigos de Dios sabían que cuando tenía la gloria de Dios en el tabernáculo, la bulla que venía Jehová, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios temible, que todos los otros dioses le tenían temor al Dios de Israel, a Jehová. Cuando se hablaba de Jehová, la gente decía: no, nos vamos, decía. Pero si una vez se pierde la gloria por no hacer la voluntad de Dios, una vez le robaron la gloria a Israel. Sí, le llevaron, hermano, el arca del testimonio. Lo que habla ahí se lo llevaron. Allá estaba el arca, allá metida con un dios pagano llamado Dagón. ¿Qué hace la presencia de Dios en el lugar donde tiene que estar? Si tú eres la presencia de Dios, no tienes que estar en algunos lugares, porque es un peligro. Amén. Amén. Y habían direcciones tan grandes. Mira, hermano, si hoy en la iglesia de hoy pasaran cosas como lo era en el tiempo antiguo, su pueblo hubiera muerto. Imaginen que en el tiempo antiguo había un hombre llamado Usa que llevaba en el arca, donde iba el tabernáculo, lo llevaban en el arca ahí y lo llevaban unos bueyes ahí. Y había un hombre que nadie puede tocar el arca, nadie, excepto solo el sumo sacerdote. Ahí no iba a ir, no, que yo tengo voluntad, que mire, que no. Había un que los bueyes como que tropezaron y el arca como que cayó. Y salió un hombre llamado Usa ahí. Y agarró el arca ahí. Lo mató Jehová. O sea que Dios en el tiempo antiguo tenía unas cosas tan detallistas para hacer algo y se cumplía la palabra de Dios. Ajá, y hoy en día, ¿por qué no queremos agarrar este evangelio en serio? ¿Por qué pensamos hoy en día de que ese Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento? Con respecto a sus ordenanzas, a sus leyes, a sus principios, para hacer la voluntad de Dios. Les tengo noticias, como le dije ayer: Dios no ha cambiado, es el mismo. Denle ese aplauso al nombre del Señor en esta tarde. Bueno, del Señor, gloria a Dios. Hay gente que Jericó cae y cae en sus murallas, cae en sus grandes murallas y tienen miedo todo. Imaginen que grandes muros que tenía Jericó, la ciudad,
va el pueblo de Israel y que tan solo con la palabra de obediencia de la voluntad de Dios se caen los muros. Solo le dice el Señor a Josué, solo le da direcciones a Josué. Josué reúne al pueblo, dile que hagan así, 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 así. Y ya el pueblo solo obedece. Josué le dice, solo tú tienes que ordenar, nosotros obedecemos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando uno, así como pastor, viene un miembro y dice, pastor, solo diga lo que hay que hacer, pastor, no hay ningún problema. Amén. Estamos a la orden, pastor, para lo que quiera. Solo diga lo que hay que hacer. No que hay gente que le pone pero, hermano, ay, y lo otro. Ay, Dios, digo yo, dile que se muevan, que no vayamos ya. Dale ese aplauso en nombre del Señor en esta tarde. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, mire, hay que ser, hermano, gente especial. ¿Cuántos lo están quieren gente especial? Mira, Señor, no quiero ser mucho especial, hermano. Hay que ser especial, hermano. Usted dice que esta persona, no se ponga a ver usted, hermano, el problema que tenemos nosotros es que a veces, miren, el problema que tenemos muchas veces nosotros es que nosotros a veces, hermano, queremos ver a todo el mundo cambiado, pero no queremos cambiar nosotros primero. Así es, amén. Quieren ver una familia transformada y no quieren cambiar ellos, hermano. Quieren ver buenos hijos y no son buenos padres, hermano. Quieren ver buenos padres y no son buenos hijos. Quieren ser buen marido, quieren ser una buena mujer, y así lo vemos sucesivamente. Entonces, el amor es recíproco, hermano. Lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Tú no esperes que vas a recibir cosas que tú no has sembrado, que no has practicado. La vida te lo devuelve todo para atrás. Así es, aleluya. Lo que nosotros sembramos hoy, mañana. Puede ser que hay gente que comienza a actuar hoy, pero puede ser que nosotros estemos cosechando cosas que sembramos hace tiempo, que hoy vinieron a dar fruto. Amén. Lo que tú hagas hoy para bien, mañana tiene un fruto, mañana tiene algo a pasar mañana. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántas mujeres muchas veces tuvieron un buen esposo? No lo supieron apreciar. El día de mañana hay uno que le da duro, hermano. Y se acuerdan del que tenían. Ay, aquel sí era bien bueno. Y aquel ahora es cristiano, que le aborté en las manos de otra ya. En nombre del Señor. Bueno, quedó el aire al nombre del Señor. O algunos hombres a veces, o algunos o viceversa a veces. Buenas mujeres y los hombres no la saben apreciar. Después hay uno que lo pone quieto. ¿Y para dónde va usted? Aleluya. Pues tenía una que me tenía confianza, que me apreciaba y todo, pues no la supe cuidar. Pues ahora viene uno que lo agarra del cañote. ¿Y para dónde vas ahora? Y a veces eso pega que nos vengan a pasar estas cosas cuando ya somos cristianos, cuando ya estamos en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Disponga su corazón a servirle a Dios. Ya voy terminando con el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene yo no lo echo fuera. Juan 6, 37. Porque he salido del cielo para hacer, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo aquel que me diere no se pierda nada, sino de lo que resucite en el día postrero. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo crea y tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día postrero. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión ni concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para hacerlo y para daros el fin que esperáis. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si no, o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús en Juan 7:17. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Venga a mí tu reino, Padre, y haga su voluntad en el cielo, también como en la tierra. La oración de Jesús.
Fíjate que la oración de Jesús es la oración modelo. Y muchas veces nosotros hacemos estas oraciones y no sabemos ni lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos estamos presentando ante el Santo de Dios, ante el Santo, al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Venga tu voluntad, Señor. Cuando decimos venga, es que venga. Venga tu voluntad, Señor. En el cielo como en la tierra. Y venga tu voluntad. Ay, cuando ya viene la voluntad de aquí en la tierra, nada. Ay, como que la pedimos y cuando la voluntad viene no hay nada. Y oramos, Señor, que venga tu voluntad, Señor. Y el Señor, oh, tú me estás pidiendo que venga mi voluntad. Ok, más tarde vamos a ver si es verdad que va a hacer lo que dijiste. Vamos a probarte a ver si es verdad que va a hacer lo que dijiste. La voluntad. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la voluntad de Dios esa es la voluntad de Dios que la gente no quiere entregar a la Señora. Dios no obliga a nadie a que, pues de hecho en la Biblia, Dios al hombre le da un libre albedrío. La voluntad tiene que ser por fe, por amor, por obediencia en aquel que nos salvó. Ese es el verdadero evangelio. Nosotros somos, si Dios hubiera querido que tener un pueblo como maquinita, Dios hubiera hecho a las personas como una maquinita. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero Dios no fue así. Dios dijo, el hombre puede hacer lo que él quiera, lo voy a su libre albedrío, lo que él quiera hacer. Nada más que consecuencias de vida eterna y de muerte eterna, de bendición y de maldición. Dios nos pone en el camino. ¿Cuántos alaban a Dios? La luz está ahí en rojo y en verde y es tu decisión. Si te la quieres cruzar en rojo, pues consecuencias Dios tendrá que cruzar en rojo. La ley es hecha para cumplirla, ahí de aquel que la quiera obedecer. Y el que no la obedece lo meten en la cárcel, sin discusión ni nada. Va preso. Y nadie está por encima de la ley, nadie. Ni el presidente, ni siquiera el que las hace, está por encima de la ley. ¿Cuánto más nuestro Dios? Que está aquí en la palabra del Señor. Así es, aleluya. Ahora, esta ley es espiritual. Y como el hombre carnal no cree en lo que ve, no cree en lo espiritual, sino en lo que ve. Bienaventurados vosotros, que si aún sin ver, creéis, dice Jesús. Nosotros somos bienaventurados. Porque tenerle temor a un Dios que no lo vemos, que está en el cielo, y solo por pura obediencia, por pura fe, que Él nos está viendo. ¿Cómo saben que Dios mira desde los cielos? Dios mira, hermano. Dios mira desde los cielos. Entonces nosotros sabemos. Y sabemos la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora, pastor? Vamos a comenzar a obedecer a la voluntad del Señor. Aleluya. Y termino aquí. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Todo aquel que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa palabra es una palabra de vida eterna, mire. Todo pasa, el mundo pasa, el deseo. Todo pasa. Hasta los momentos, hermanos, aparentemente de placer de la gente en el pecado. Eso pasa, los deseos. ¿Y qué es lo que queda? La gente cuando se prende el Señor, no es de la voluntad de Dios. Cargo de conciencia. Es gente mal, gente sucio. El diablo lo acusa. Pero dice la Biblia que el que es de la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué privilegio hacer la voluntad de Dios? Yo quiero que no te nos olvidemos. Vamos a hacer la voluntad de Dios en esta semana, como que si fuera la semana del rapto de la iglesia. Aleluya. Que no sabemos de cuando Cristo viene. Cuando dicen amén aquí. Vamos a hacer la voluntad de Dios, montar los valores. Pónganse aquí en la tarde. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar. Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Celaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com.
donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábado 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga.